En cierta ocasión, un fariseo invitó a Jesús a comer en su casa. Al llegar Jesús a su casa, este fariseo no cumplió con las normas de etiqueta hacia Jesús que se esperaban en la cultura. Por otro lado, una mujer que era muy pecadora se acercó con el Señor sabiéndose tan pecadora. Se acercó con él, se agachó, empezó a llorar y a lavar sus pies con lágrimas, secarlos con su cabello y derramó un perfume muy costoso. La cultura requería que el Señor Jesús rechazara a esa mujer por sus grandes pecados. Pero Jesús no hizo eso. El Señor dejó a la mujer, se preocupó por ella, la trató con inmenso amor y aún perdonó sus pecados. A pesar de que los legalistas lo veían tan pero tan mal, Jesús se preocupó por ella, reaccionó en amor y la perdonó. En otra ocasión los fariseos nuevamente llevaron a Jesús a una mujer adúltera que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, diciendo que según la ley tenían que apedrearla. Y le dijeron: Señor, tú pues, ¿qué dices? Jesús por lo mientras estaba escribiendo en el piso. Y ellos le insistían: Señor, esta mujer fue sorprendida en adulterio, la ley nos dice que la tenemos que apedrear. Tú pues, ¿qué dices? Y le insistían y le insistían. El Señor Jesús se levantó la mirada y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Se agachó el Señor y siguió escribiendo. Ninguno de estos hombres se atrevió a lapidar a esta mujer. Al contrario, se fueron retirando uno a uno hasta que quedaron solo el Señor Jesús y la mujer. El Señor Jesús voltea y dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ante una situación que bien pudiera merecer juicio, Jesús, quien era el único que podía lanzarle las piedras, Jesús reaccionó con preocupación, amor y perdón. Después de ser arrestado, Jesús fue llevado a distintos juicios, y en uno de estos juicios, Pedro, uno de los 12, uno de los amigos más íntimos del Señor Jesús, uno de sus mejores amigos, uno quien había asegurado por guía del Espíritu Santo que Jesús era el Mesías, uno que había asegurado que daría su vida por Cristo, ahora estaba en uno de esos juicios y lo comienzan a interrogar. Tú también eras de los seguidores de ese Nazareno. Dice: no, ¿qué les pasa? Ni lo conozco. Pedro negó al Señor Jesús. Dijo que ni lo conocía y aún dijo de maldiciones para enfatizar su palabra. Segundos después de esa terrible acción, su rostro se llenó de lágrimas. Estaba arrepentido, pero aparentemente era demasiado tarde. Más adelante, después de la resurrección del Señor, Jesús tuvo un encuentro mostrándole a Pedro su preocupación por él, su amor y su perdón. Jesús reaccionó con amor y perdón
ante el arrepentimiento de Pedro y lo restauró. Casi al final de su vida en la tierra, de la vida del Señor Jesús en la tierra, lo crucificaron en medio de 2 ladrones, como nos dice Mateo y Marcos, quienes estaban siendo crucificados justamente por sus fechorías. Ellos los estaban crucificando correctamente. Y en medio del brutal dolor que tenían los 3, mientras uno se burlaba del Señor, el otro pidió misericordia. Jesús, en su infinito amor, le perdonó y le prometió que ese día estaría con él en el paraíso. Jesús reaccionó en amor y perdón. Nuestro Señor es tan fiel, tan amoroso, que aun cuando somos los peores pecadores, Él reacciona en amor y perdón hacia sus mismos enemigos. Mientras que las semanas previas veíamos que tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Y cómo es una persona que vive en el Espíritu? Ya que esta persona emana el fruto del Espíritu. Ahora veremos ejemplos muy, muy prácticos de cómo vive una persona que es controlada por el Espíritu. Así que es bueno que durante todo este sermón nos estemos preguntando, ¿me veo yo de esta manera? ¿Yo me veo de esta manera? Porque es una forma de decir, ¿estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo? La primera manera que veremos en cómo vive una persona que está dirigida por el Espíritu, que está siendo controlada, que le ha dado el timón de su barco al Espíritu, es que se preocupa por otros. La primera manera en que vamos a ver que una persona dirigida por el Espíritu Santo está demostrando el fruto del Espíritu es porque se preocupa por los demás. Así como el Señor Jesús lo vemos preocupado, mostrando amor y perdón por otros. Como creyentes regenerados, con una nueva vida, que hemos muerto a la carne, que nuestra carne ahora está crucificada, está inoperante, sin poder, sin libertad de acción, como veíamos hace 8 días. Ahora debemos ser controlados por el Espíritu Santo. Nos decía Luis, debemos darle el timón del barco al Espíritu Santo, que Él controle nuestras vidas, que Él tome las decisiones, que Él nos dirija, que nos manipule a su antojo. A su antojo. Y aunque no sabemos exactamente a dónde nos va a llevar o cómo nos va a llevar, sí sabemos la guía por la cual nos quiere dirigir. No por leyes, no por reglas, sino con la libertad que tenemos en Cristo, para que reaccionando en amor a Él, sigamos sus pisadas, sigamos su palabra. No porque es un mandato, sino porque es algo que emana de mí. Es decir, yo te amo, Señor, y quiero hacer tu voluntad. Así que una persona que está siendo controlada por el Espíritu Santo se preocupa por otros. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tu palabra es hermosa y nos confronta también, Señor. Nos hace ver en las áreas que tenemos que crecer en dependencia total y absolutamente de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos durante este tiempo, ayúdame por favor a exponer bien tu palabra, ayúdame, Señor, a ser claro. Por favor, ayúdame, Padre, a que seas tú el que hable y no sean mis experiencias o sean mis pensamientos, sino sea tu palabra. Por favor, rétanos, confróntanos, en el nombre de Cristo. Amén. Abramos nuestras Biblias. Finalmente llegamos al último capítulo de Gálatas. Abramos nuestras Biblias a Gálatas 6. Gálatas 6.
Versículos 1 al 5 vamos a ver hoy. Una persona dirigida por el Espíritu Santo se preocupa por los demás. Vamos a ver, dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Después de que Pablo ha regañado por tanto tiempo a los Gálatas, lleva 5 capítulos exhortándolos, ahora inicia con un hermanos. En el griego de ese entonces no existían las cursivas, no existían los subrayados, no existían las negritas. Entonces, la manera en cómo resaltaban algo era a veces usando este tipo de palabras. Entonces, de repente empieza con un hermanos. Entonces, Pablo le está diciendo: pónganme atención, esto que les voy a decir es importante. Y también hermanos, refleja el gran amor de Pablo por los Gálatas. Refleja el decir: los he estado regañando, sí, pero los amo. Y estoy preocupado por lo que están viviendo. Entonces, cuando vemos un hermanos a la mitad de un libro, de una carta, hay que poner atención a lo que va a decir. Y dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, empieza con un caso hipotético. Si de casualidad alguien es sorprendido cometiendo algún pecado, es muy probable que Pablo se refiera en parte a los pecados que mencionó en el capítulo 5, a las obras de la carne. Por lo tanto, Pablo dice: si alguien es sorprendido o cachado en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías o algo similar a todo esto, si alguien es encontrado haciendo algo así, ¿qué dice el texto, hermanos? ¿Cuál es la instrucción de Pablo? Ustedes, los espirituales. Y ahorita vamos a ver qué es lo que les pide a los espirituales, pero les dice: ustedes, los espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? ¿Los que llevan muchos años en la iglesia? ¿Los que ahora sí estos ya estudiaron el instituto bíblico? ¿Los que estudiaron el seminario? ¿Los que tienen no sé qué? ¿Los que todo mundo voltea a ver? ¿Esos son los espirituales? Por supuesto que no. Los espirituales son los que vimos hace 8 días. Los que están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Los que están siendo controlados por el Espíritu Santo. Los que le han dado el timón al Espíritu Santo. De los que está saliendo el fruto del Espíritu Santo. Esos son los espirituales. Entonces le está diciendo: hermanos, ustedes, los que están siendo dirigidos por el Espíritu Santo, restauradle. Una persona que está siendo dirigida por el Espíritu Santo muestra su preocupación por otros creyentes al restaurar a sus hermanos pecadores. Hace como 5 o 6 años, no recuerdo cómo, pero de seguro jugando algo, me lastimé el pie, de esas veces que caes con el pie totalmente doblado, y me acuerdo que me dolía y todo. Pasaron unos días y yo dije: ya puedo caminar, ya no me duele. Y en ese entonces yo practicaba tenis.
Entonces fui a entrenar y estábamos jugando, ahí peloteando y demás. Y en una de esas brinco. ¿Y qué creen que pasó? Caí exactamente de la misma manera. Otra vez el pie totalmente doblado. Recuerdo que grité así. ¡Ah! ¿No? Caí al suelo. Luego se me inflamó el pie así. Me pusieron una venda de esas que ya traen gel en la misma venda, gel para desinflamar y para el dolor. Bueno, finalmente con esa venda, como me calmó el dolor, llegué a casa. Agarré el carro y me fui a la casa, pero no podía caminar bien, de verdad. No, ni cojeando podía. Bien. Pasó unos días y el dolor, porque no hice nada más que tomarme, ya saben, el paracetamol, ¿verdad? Pasaron unos días y ¿qué creen? El pie, entonces, grandote, ¿no? Hinchado. Ahí voy al doctor. Ya me dice, no, esguince, ya me pusieron ahí una férula, sí, ¿verdad? Una férula, me vendaron, obviamente me sacaron placas y demás. Después de unas semanas de andar así con la férula, me recomendaron unas rehabilitaciones, estuve rehabilitándome para poder estar otra vez como si nada. Y hoy en día, mi pie como si nada, no tengo ningún tipo de dolor por esa lesión que tuve y donde que sí estuvo, no me fracturé, pero sí me dolió mucho. La palabra restaurar se usaba precisamente para cuando un hueso se rompía o una parte se afectaba grandemente, y el restaurar se usaba para el tratamiento que daba el médico para que ese hueso sanara o esa parte del cuerpo se compusiera. Eso quiere decir restaurar, el reparar algo para que quede igual que como estaba. Por otro lado, más o menos como unos 6 años, un poquito antes de lo del pie, yo iba, no hacía otra cosa de ejercicio, nada más de ejercicio, solamente iba una vez a la semana a hacer natación, solo una vez a la semana. Y esa hora que nadaba como si fuera todos los días, ¿no? Así me esforzaba un montón y de todos los tipos de nadado o de nado, ¿no? Entonces hacía lo que es el mariposa, que es una carga muy fuerte sobre lo que es el manguito rotador. Bueno, y Luis, me acuerdo muy bien, Luis, que es un experto en deportes, o era, dice, pero es, aunque lo ven, aunque no lo parezca, sí es, me dijo, no vayas, no estés así, ve o 3 veces a la semana, o mejor no hagas ejercicio porque te vas a lesionar esos hombros. ¿Y qué creen que hice? No le hice caso, sabio en mi propia opinión, no escuché al experto. ¿Y qué creen? Me lesioné los manguitos rotadores de los 2 brazos, de los 2 hombros, los tengo muy mal, y no hice nada por recuperarme, no fui a recuperación, no nada. Hasta la fecha me siguen doliendo, hasta la fecha, y me duelen mucho. O sea, de repente hay veces que tengo que estar girando mucho el brazo y me truena y ya medio descanso, porque mis hombros no se restauraron. De la misma manera pasa con un hermano que es restaurado y un hermano que no es restaurado. Un hermano que es dirigido por el Espíritu le muestra su preocupación a un hermano que ha pecado al restaurarle. Así como mi pie se recuperó perfectamente porque puse atención a que se restaurara, de la misma manera nosotros como hermanos debemos hacer todo mi esfuerzo para restaurar a mi hermano que ha caído. Y si no hago ese esfuerzo, va a pasar como con mis hombros, vamos a dañar al hermano gravemente. Y a lo mejor va a tener repercusiones. Algunos han sido disciplinados incorrectamente de iglesias y hasta hoy se acuerdan de esa pésima experiencia. Y aún algunos pueden cargar amarguras
por esas cosas. ¿Por qué? Porque no hubo un tiempo de restauración, un tiempo de amor, un tiempo de hermano, estoy preocupado por ti, un tiempo de cómo te puedo ayudar, hermano. Y entonces, así como mis hombros están hechos pedazos, hay hermanos que cayeron en pecado y quedaron hechos pedazos por culpa de los hermanos, entre comillas, espirituales. Así de grave es el asunto. El hermano carnal, el hermano que vive en base a su carne, no manifiesta su amor y preocupación por sus demás hermanos, mientras que el espiritual se desvive en amor y preocupación por su hermano que está en pecado. Y obviamente, si lo hace por el que está en pecado, también se va a preocupar por el que no está en pecado. Eso es lo que pasa en una iglesia de preocupación de unos por los otros. Ahora, pero ¿cómo hace la restauración el hermano que es dirigido por el Espíritu? Veamos nuevamente versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. Y bien, la semana pasada veíamos con nuestro hermano Luis que uno de los aspectos del fruto del Espíritu, ¿cuál es? La mansedumbre. ¿Alguien se acuerda cuál fue la definición que nos dio Luis? Humildad. Muy bien, hermana. Perfecto. Es la humildad. Esa es la mansedumbre. Humildad que resulta en gentileza, un perdón desinteresado hacia los demás. Esa es la mansedumbre. Cuando alguien que es manso ve a un hermano pecar, lo primero que pasa por su mente es ¿cómo puedo ayudar a mi hermano a dejar ese pecado? Aparte de orar, ¿qué más puedo hacer? Porque somos expertos en decir, no hermano, estoy orando por ti. Yo me pregunto cuántos realmente están orando por él. Pero suponiendo que están orando por el hermano, qué bueno, es un buen inicio. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Puedo sacrificar mi tiempo para estudiar la Biblia con ese hermano? ¿Puedo sacrificar mi dinero, mi cansancio, mi tiempo con la familia? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hermano? Cosas prácticas, cosas tangibles. ¿Qué puedo hacer para verdaderamente ayudarle? Aparte de nada más exhortarle, aparte de orar por él, espero que sí lo hagamos, pero aparte de eso, ¿qué más puedo hacer? Una persona que está siendo dirigida por el Espíritu Santo, al restaurar a su hermano, lo último que le va a pasar por su cabeza es juzgarle incorrectamente, es humillarle, es verlo hacia abajo, es menospreciarle. Lo último que me va a pasar, si tanto lo amo porque soy espiritual, porque otro de los aspectos del fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces, si soy amoroso, si estoy siendo humilde, lo último que va a pasar por mi mente es humillar al hermano. Lo último que me va a pasar por mi mente es ponerme por encima del hermano. Lo último que me va a pasar por la mente es sentirme superior a mi hermano. Va a ser lo último, porque lo primero que quiero hacer es amarlo y en humildad ir y decir, hermano, ¿cómo te puedo ayudar? Eso es lo que quiero hacer. ¿Pecaste? Hermano, no le voy a decir no te preocupes, porque si hay un punto de preocupación, ¿por qué? Porque hay una ofensa ante Dios, no porque me ofendió a mí, es por una ofensa ante Dios. Entonces si hay una preocupación, porque Cristo murió por ese pecado. Entonces no es cosa sencilla el decir, no, no te preocupes, no, preocúpate porque Cristo murió aún por eso. Pero le voy a decir, pero ¿sabes, hermano? En Dios hay esperanza y tenemos a un gran Dios perdonador que te puede ayudar a salir de esa terrible condición en la que te encuentras. ¿Cómo te puedo ayudar yo? ¿Vemos la diferencia? ¿Cuántos problemas no se solucionarían en las iglesias si tuviéramos esa actitud? ¿Cuántas disciplinas no se evitarían en las iglesias si tuviéramos esa actitud?
¿Cuántos hermanos no se irían enojados u ofendidos de las iglesias si tuviéramos esa actitud? ¿Cuántos? Yo creo que muchos. Un hermano que se preocupa por su prójimo, que está en pecado, lo hará en amor y no porque no soporta que tenga esos pecados. Le restaurará no porque se lo impusieron, le guiará a amar más a su Dios, no porque otros lo están viendo. Lo hará simplemente porque así como ha sido amado por Dios, él anhela demostrar ese amor y preocupación y perdón hacia el que ha caído de la misma manera en que Cristo lo mostró como en ejemplos como los que vimos al principio. Entre los Gálatas había legalistas, de los cuales se nos ha hablado durante 5 capítulos. Pensemos cómo son los legalistas. A los legalistas no les interesa llevar las cargas de sus hermanos. Por el contrario, aumentan las cargas con reglas que se tienen que cumplir para poder estar en una supuesta correcta relación con Dios. Ese es un legalista. Pablo, por el contrario, dice que alguien que verdaderamente es dirigido por el Espíritu quiere ayudar, quiere restaurar. Alguien que vive en la libertad de la gracia divina buscará ayudar a su hermano errado. Por otro lado, el legalista se regocija cuando el hermano cae, porque entonces el legalista puede verse superior al que cayó. Y puede decir, ya ven, véanlo. Y se empieza a comparar con él y dice, es que velo cómo es él. No, sí, qué bueno que yo no soy como él. ¿Se acuerdan en el ejemplo cuando da la parábola del Señor? Del publicano. Dice, Señor, te doy gracias porque no soy como ellos. ¿Qué te pasa? No, no eres como él, eres peor. Y eso es lo que hace el legalista. Y eso probablemente pasaba en la iglesia de Galacia. La restauración hecha por el controlado por el Espíritu es realizada con humildad. Pero el texto continúa. ¿Y qué más dice? Versículo 1 otra vez. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Y qué más? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tuve un maestro en la secundaria. Ya saben que uno cuando está en la secundaria siempre le echa carrilla a los maestros. Es parte de lo que tiene que vivir uno en la secundaria y en la preparatoria. Y siempre este maestro, ya era grande, me da mucha risa cuando lo recuerdo. Cuando no entendía por qué no hacíamos las cosas o hacíamos cosas que para él estaban fuera de todo el concepto de la lógica, decía, ay, estos jóvenes, ¿por qué no hacen introspección? Pero así, y hacía una cara chistosísima. Me decía, hagan introspección. Introspección es cerrar los ojos y ver hacia adentro. Volteen los ojos hacia ustedes mismos. Entonces, siempre, como hacía esos énfasis que estoy haciendo yo, siempre le cargábamos carrilla y nos decíamos, haz introspección. Y bueno, pero ¿saben qué? No estaba mal, porque era cristiano, era de la iglesia cristiana de donde me corrieron, por buena conducta, seguramente. Este hermano no estaba mal. Hasta es bíblico evaluarnos a nosotros mismos, hacer esa autoexaminación antes de tratar de ayudar al hermano. ¿No dice Mateo 7:5? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que es bíblico, y eso está diciendo este texto. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Por qué debemos hacer ese autoanálisis?
porque fácilmente podemos caer en pecado, ya sea el mismo pecado que está cayendo el hermano o el pecado del juicio, el pecado del orgullo, el pecado de yo ponerme por encima del hermano y decir, ay no, ese hermano, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre caer en esas cosas? Es fácil caer en ese pecado. Entonces por eso dice Pablo, antes de querer ayudar a tu hermano, examínate y ten cuidado de que no vayas a caer en pecado tú también. No vayas a creer que Dios te ama más a ti porque eres más obediente. Luis dijo una frase se me quedó grabada hace 8 días. Dios no te ama más porque seas más obediente, ni te ama menos porque seas menos obediente. Dios te ama igual porque Cristo se sacrificó por ti. No por ti, sino es por lo que Cristo hizo. Seas obediente o no seas obediente. Ahora, eso no quiere decir que voy a decir, pues entonces, hace rato el hermano José Luis decía, no, pues algunos tienen el punto de que la salvación no se pierde, entonces cruzo mis brazos y ya, yo me sigo desobedeciendo. Por supuesto que no. Cuando somos conscientes del gran amor y sacrificio de nuestro Señor, queremos vivir como Él vivió, viviremos siendo controlados por el Espíritu y por lo tanto nos preocuparemos por nuestros hermanos con un amor desbordante. Y si uno llega a pecar, anhelaremos restaurarle en humildad, examinándonos a nosotros mismos para no caer en el pecado. Qué hermoso será que la Iglesia Bautista Gracia Soberana tenga ese sentir de preocupación por los hermanos, por los que han caído. Que toda la iglesia se preocupe por restaurar al hermano, por reparar al hermano con humildad y autoevaluación. Que cuando tengamos a un adúltero, fornicario, borracho, iracundo, divisivo o cualquier otro, que podamos mostrar la preocupación del Señor Jesús, como veíamos ahorita. El tener ese tipo de actitud demostrará que estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Por otro lado, la preocupación por otros también se notará en que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Veamos versículos 2 al 5, por favor, 2 al 5. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no del otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Ahora Pablo da otro mandato que demuestra que una persona está siendo dirigida por el Espíritu Santo al ayudar a otros, y es llevar los unos las cargas de los otros. Si lo hacemos, estamos cumpliendo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? En el 5:14 ya se nos había hablado, se nos había dicho, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál es la ley de Cristo? Amar a los hermanos. Hace unos 2 años o 2 años y medio, yo creo, el Señor me permitió atravesar yo creo que es la prueba más difícil que he tenido en mi vida. Una prueba que sacó muchas lágrimas de mis ojos. Muchas lágrimas. Una prueba en la cual a veces me sentía sofocado, me sentía sin rumbo, sin dirección, agobiado, angustiado. Una de esas pruebas que dices, ¡ay, Señor, qué cincelazo! Y en medio de esa prueba, recuerdo a Luis Flores llorando a mi lado. Lo recuerdo llorando a mi lado. Me acuerdo que me invitó a comer
a un restaurante bien rico, por cierto. Pero en ese entonces, sí. Comida argentina, me acuerdo. Al 10, ahí en Clavería. Me acuerdo a Luis preocupándose, de verdad. No puedo olvidar. Luis es una persona que aunque muchas veces llora en el púlpito, pocas veces ustedes lo ven llorar en una situación. Es raro. Y me acuerdo que cuando le platiqué, se soltó a llorar conmigo. Me acuerdo a Memo hablándome por teléfono, invitándome a, vente, vámonos. Estuvo ahí conmigo. Recuerdo a mi esposa, a mi lado. Una prueba que no cualquier esposa atravesaría con su esposo. Recuerdo a un hermano Samuel Holmbrook, no lo conocen, pero lo recuerdo dando mucho tiempo, aún pidiéndome perdón por cosas que él pensaba que eran sus culpas. Recuerdo a otro misionero, a Bob Metz, invitándome a su casa en Estados Unidos para ministrarme. Un tiempo precioso que vivimos allá. Y así hubo varios hermanos que cargaron esa carga tan difícil, que así como levantaron las manos de Moisés para que no siguiera perdiendo el pueblo de Israel, que así como una persona que no puede caminar, que se fractura o algo, necesita muletas, así ellos fueron para mí esos días, o meses, porque no fueron días, fueron meses. Fue un tiempo muy difícil y me acuerdo de los que llevaron la carga conmigo. Lo recuerdo perfectamente, que dieron su tiempo, dieron su dinero, desvelos, consejos, estudios, oraciones. Yo vi de formas prácticas cómo llevaron la carga conmigo. Una carga muy pesada, y estuvieron conmigo. ¿Por ellos? No. ¿Porque ellos son muy buenos? No. Porque es el fruto del Espíritu Santo. Porque están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Hermanos espirituales ayudándome en un tiempo tan complicado de mi vida. No encuentro mejor ejemplo que ese para describirles lo que significa llevar los unos las cargas de los otros. En amor, no juzgando, no haciendo menos, en amor. El amor entre hermanos no solo se ve en saludos cada domingo, no solo se ve en que te digan que están orando por ti, no solo se ve en que platiquen contigo los domingos. El amor entre hermanos se ve con cosas tangibles. Y una de ellas es que cuando caes o atraviesas una prueba, están allí para servirte y apoyarte de maneras prácticas, comiendo contigo, estudiando contigo, orando contigo, invitándote a su casa, dando su tiempo, su dinero, su esfuerzo. Eso es cargar los unos las cargas de los otros. El cargar las cargas de tu hermano es pararte a su lado. Como cuando yo me lastimé el pie, que me tuvieron que llevar entre dos compañeros, prácticamente me iban cargando hasta el carro. Requiere tiempo, dinero, lágrimas, desvelos,
oraciones, ayunos, darse a sí mismo, perdonar, sacrificar cosas y aún hasta dar la vida. Y esa, hermanos, esa es una preocupación que solo el Espíritu Santo pone en los creyentes que están siendo dirigidos por Él. Solo el Espíritu Santo da eso. Un hermano así es el que está dispuesto a cuidar a un enfermo en el hospital o en casa. Es alguien que prefiere quitarse el pan de la boca. Es alguien que si puede se sale del trabajo para ir a ver al hermano. Es el que va a los velorios. Es el que en la noche o en el día está disponible para servir. El que llama por teléfono cuando estás enfermo. ¿Cuándo fue la última vez que cargaste las cargas de tu hermano? ¿Cuándo fue, hermano, hermana? ¿Cuándo fue la última vez que te sacrificaste así como se sacrificaron por mí mis hermanos? ¿Cuándo? Esa vez que me invitó a comer Luis, esa semana tenía que predicar en la iglesia. Y por varias cosas, me acuerdo que, y dijeron, ni te acuerdas, pero me acuerdo que no había podido trabajar mucho en el sermón. Y me invitó y tenía él que trabajar en el sermón. Y le digo, es que tu sermón, me dice, no me importa. Vamos a comer. Te veo en tal lugar, a tal hora. Eso es sacrificarse por los hermanos. Al siguiente día él no durmió para preparar su sermón, porque me dio tiempo a mí cuando lo necesitaba. Eso es sacrificarse. Ahora, ¿lo digo para enaltecer a Luis? No, porque sé que no es una obra de él. Es una obra del Espíritu Santo. No es de Luis, es el Espíritu Santo. Una persona que se es dirigida por el Espíritu Santo se preocupa por otros al restaurarles y al cargar sus cargas en amor. 3 al 5, vean qué preciosura. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no del otro, porque cada uno llevará su propia carga. Nunca podremos sobrellevar las cargas de los otros a menos que tengamos una correcta visión de lo que somos nosotros mismos. Y de eso nos habla el verso 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pablo dice, el que cree o piensa que es muy espiritual o cree que está siendo muy dirigido por el Espíritu Santo y no lo está haciendo, se está engañando a sí mismo. El versículo 3 es una bofetada contra el orgulloso, en contra del que no quiere ayudar a su hermano porque se siente superior a él, en contra del altivo, del vanaglorioso por sus logros espirituales. Es un golpe tremendo contra ese ego. El que se cree demasiado bueno tiene una actitud que produce intolerancia hacia los errores de los demás. Y es uno de los problemas del legalismo. Eso nos lleva a creer que yo no puedo caer en ese tipo de pecados. Si yo me siento superior a otros, además de que me estoy engañando, jamás podré ayudar a mi hermano a ser restaurado. Jamás cargaré sus cargas junto con él. Se necesita una humildad centrada en Cristo, el ser imitadores del Señor en dependencia del Espíritu Santo para sobrellevar las cargas de los demás. ¿No será que no hemos restaurado y cargado las cargas de nuestros hermanos porque somos arrogantes o porque somos bastante orgullosos? Son preguntas duras, pero que tenemos que pensar y evaluarnos
4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Este versículo está medio raro, medio difícil, pero no es tanto. Debido a la arrogancia de algunos, Pablo nos insta a someter nuestras obras a un examen. Otra vez, igual que en el versículo 1, ahora dice, examínate. La finalidad de esa evaluación no es sentirme superior o muy espiritual o muy obediente o muy santo, para nada. La finalidad es ver si soy carnal o guiado por el Espíritu Santo. De mi vida sale amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, autocontrol, o brota adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías o cualquier otro tipo de cosas. ¿Qué sale de nuestra vida? ¿Qué sale de nuestro corazón? Si después de que te evalúes o me evalúe, nos damos cuenta de que nuestra vida refleja a Cristo, que nuestra vida es caracterizada por el fruto del Espíritu, si nos hemos dado cuenta que somos espirituales, si le estamos dando el timón al Espíritu Santo, entonces dice Pablo, puedes gloriarte por lo que hay en tu vida. Pero una persona que es espiritual, una persona que llega a esa conclusión, que está siendo dirigida por el Espíritu Santo, ese gloriarse no está en sí mismo, sino que sabe que esas obras son totalmente obra del Espíritu Santo. Es por ello que son fruto del Espíritu. No es fruto del Espíritu en una combinación con mi esfuerzo. No es fruto del Espíritu y yo. No es como, vete Espíritu, vamos a dar fruto. No, es fruto únicamente, exclusivamente, solamente del Espíritu Santo. Así que si estáis dando fruto, no es mi fruto. No es una combinación del Espíritu Santo conmigo, es solo el fruto del Espíritu Santo. Solamente es de Él. Si hay algo bueno en nosotros, no nos sintamos mucho, porque solo es obra del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Nada más. Cuando nos comparamos con otros, resulta en vanidad y orgullo. Pero cuando nos comparamos con Cristo, resulta en humillación. Es por ello que cuando te compares, no lo hagas con tus padres, con tus hijos, con tal hermano. No te compares con las personas, compárate con Cristo. Esto traerá la gloria al Señor si por la pura gracia de Dios estás siendo una persona dirigida por el Espíritu. Brotará de nosotros ese amor, compasión y humildad para ayudar a otros, para restaurarle o para cargar la carga de mi hermano. Versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. En el versículo 2 se nos dice que carguemos unos las cargas de los otros. Y en el versículo 5 se nos dice que cada quien lleva su carga. Y entonces podemos decir nosotros, bueno Pablo, decídete, o llevo la del otro o no llevo la del otro. ¿Es una contradicción? Por supuesto que no es una contradicción. Tal vez nos ayude a saber que en el versículo 2 se utiliza una palabra y en el versículo 5 se utiliza otra palabra en griego. La palabra en el versículo 5 es una carga que es muy pesada, como la prueba que yo viví hace unos años. Esa es la carga de la cual se nos habla en el versículo 2. Y por eso dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Pero en el versículo 5 habla de una carga que es ligera. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo diciendo, ligera es mi carga, tranquilo? Está hablando de este tipo de cargas, de una mochila de un soldado, donde cada soldado lleva sus propias cargas. Entonces está diciendo, cada persona es responsable de lo suyo, pero
Apoya al hermano que tiene cargas ahorita, que está viviendo una carga muy pesada. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Pensemos en un creyente, al cual llamaremos Juan. Espero, según yo, no hay ningún Juan. Él tiene problemas con fornicación. Así que Juan va con otro hermano, con Alfredo, y le dice: Alfredo, fíjate que estoy batallando con esta área, no puedo dejarla. Me cuesta mucho trabajo dejar de tener relaciones con mi novia. Alfredo le dice: ¿sabes qué? Vente, vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos a orar juntos, vamos a memorizar textos de la palabra, vamos a ver cómo te puedo ayudar. Y le empieza a dar consejos y ta. ¿Quién es el responsable de la fornicación? ¿Juan o Alfredo? Juan. Él es el responsable de la fornicación. Alfredo es responsable por ayudar a Juan. Cada uno tiene su responsabilidad. Y dentro de la responsabilidad de Alfredo está el ayudar a Juan. Pero es distinta la responsabilidad ante Dios. Y ante el trono celestial, Alfredo no va a llevar la carga de Juan por la fornicación. Dios no le va a decir: a ver, Alfredo, fornicaste. No, el que fornicó fue Juan. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces este versículo habla de que cada uno lleva su carga. Una muestra de que estamos siendo controlados por el Espíritu es que está el fruto del Espíritu en nosotros. Esto se ve en tu preocupación y amor por los demás, tu ánimo de restaurar al caído en humildad, analizándote humildemente. Andar por el Espíritu no es un conjunto de reglas y no es un conjunto de reglas, pero sí es un asunto de decir: Dios, te amo y mi amor por ti me lleva a obedecerte. Mi amor por ti me lleva, salud, a preocuparme por mi hermano. Mi amor por ti me lleva a restaurar a mi hermano. Mi amor por ti me lleva a cargar las cargas de mi hermano, junto con él, ayudarle, apoyarle. En humildad, en amor, autoevaluándome. Te animo, hermano, a ayudar con las cargas de tu hermano, dejando a un lado el orgullo y evaluando si eres espiritual o carnal. Nuestra cultura aquí en Durango es ser cerrados. Somos una cultura hermética. Si yo puedo estar con mi familia en mi casa, mejor. Ya yo aquí con mis amiguitos y ya. Esa es nuestra cultura en Durango. Nos cuesta trabajo convivir con otros. Nos cuesta trabajo pasar tiempo con otros. Nos cuesta trabajo cargar las cargas de los hermanos. Es algo cultural. Pero saben, la cultura nunca se va a imponer a la Biblia. La Biblia se impone a la cultura. Entonces, hermano, te animo a que pases tiempo con tus hermanos. Un hermano no se va a abrir a compartirte sus cargas si no te conoce. ¿Y cómo te va a conocer? ¿Nada más de que le extiendes la mano el domingo? No, así no. Pasa tiempo con tus hermanos. ¿Va a llevar tiempo? Sí, sí va a llevar tiempo. ¿Va a llevar dinero? Sí, también va a llevar dinero. ¿Va a llevar a lo mejor flojera? A lo mejor te va a llevar flojera al principio, en lo que haces ese match o esa parte de estar unidos y preocupados. ¿Cuánto dista
nuestra cultura aquí en Durango de lo que se ve en la Biblia. Gracias, soberana. Preocúpate y ama a tus hermanos de maneras prácticas y tangibles. Y no solo de palabra o con los que te caen bien. Evaluemos si somos creyentes carnales. Si somos creyentes carnales, pidamos a Dios ayuda. Si somos espirituales, disfrutemos de la comunión con nuestros hermanos, para que cuando sea el momento, cuando un hermano sea sorprendido en una falta, estemos listos para restaurarlos. O si un hermano está en una prueba, estemos listos para llevar los unos las cargas de los otros. Vamos a orar.